Saludos y bienvenidos a Objetivo Segunda B. Pudimos revivir momentos estelares de los play-offs jugados por el Atlético Lucentino Industrial, que se quedaron en intentos, y también pudimos disfrutar con el ascenso del extinguido Lucena Club de Fútbol. Pues bien, la pasada temporada, el nuevo y renovado Club Deportivo Ciudad de Lucena emprendía un nuevo proyecto que alcanzó también el play-off de ascenso a la Segunda División B. Fue una temporada, la pasada, la 19-20, atípica en todos los sentidos, una temporada regular que quedó finiquitada en mitad de la temporada debido a la pandemia del COVID-19 y que después se tuvo que resolver con un play-off express disputado en campo neutral, en este caso en la ciudad costasoleña de Marbella. En el día de hoy vamos a revivir todos esos momentos transcurridos a lo largo de la temporada y especialmente centrados en ese play-off donde conseguimos eliminar en las semifinales al de Jerez Deportivo. Sin embargo, en la gran final no pudimos hacer nada frente al todopoderoso Betis Deportivo. Sin más demora, entramos ya en materia futbolística, conociendo lo que ocurrió la pasada temporada en el Club Deportivo Ciudad de Lucena. A partir de ese verano de 2019, muchas cosas iban a cambiar en la estructura y forma de trabajar dentro de un club joven y que tomó el relevo del extinguido Lucena Club de Fútbol. La llegada a la entidad lucentina de los hermanos Carrasco, un 24 de mayo de 2019, va a revolucionar la forma de trabajar y de estructurar un club de fútbol. Dimas y David Carrasco van a poner los cimientos de un proyecto deportivo ilusionante que buscaba alcanzar sus objetivos a medio o a largo plazo. Bueno, pues la situación viene incluso, se puede retomar incluso antes, una reunión previa con Juani y con la junta directiva en el hotel Antequera Golf. Allí empezamos a gestionar lo que nos gustaría que fuera el Lucena como un club profesional, le presentamos unas bases. Creo que con demasiado ímpetu o con mucha motivación le hicimos llegar todo lo que queríamos hacer en el club y que en cierta manera ellos podían pensar que había mucho humo dentro del proyecto. Pero cuando todas esas cosas se han ido haciendo y teniendo como punto de partida esa presentación en la cartonera lucentina, bueno, a día de hoy hemos podido verificar que todo lo que se había dicho incluso ha sido más de lo que se ha podido mencionar en un primer momento. Resultados deportivos, una gestión económica del club ejemplar, estamos a día de hoy en un posicionamiento a nivel de marketing como marca del club muy elevada y bueno, esperando ya que demos ese salto a la Segunda B porque es lo que esperamos todos los lucentinos y que podamos ya como club estar en la categoría que yo creo que nos merecemos. Todo aconteció un año muy bonito donde se preparó la temporada en verano con mucha fuerza, se hizo un equipo prácticamente nuevo con respecto a la temporada anterior y el proyecto dio un cambio importante con respecto a los años anteriores, ¿no? Iniciamos la temporada, la verdad que con una excelente racha, donde creo que estuvimos 6 partidos sin conocer la derrota, el equipo iba creciendo partido a partido y la verdad es que tanto dentro como fuera de casa teníamos muy buenas sensaciones y bueno, incluso llegamos a tener un día entre semanas la tribuna llena contra todo un Betis B, que aquel partido para mí fue inolvidable, incluso bueno, nosotros internamente a directiva hablando, pues me emocioné porque era un poco el ver aquel día el campo lleno, un día entre semanas, como que el proyecto estaba asentándose, ¿no? Y me emociona porque había mucho trabajo detrás y ahí se veía plasmado que la afición de Lucena pues había vuelto con su equipo, había ganas de fútbol, había muchísima ilusión, ¿no? Bueno, y a raíz de ahí pues bueno, ya que seguimos y la verdad que muy contentos. Tuvimos la desgracia de que vino la pandemia, curiosamente. Esa semana jugábamos contra el Betis B, allí en la ciudad deportiva, y se aplazó el partido, se aplazó hasta que ya se dio por finalizada la competición, donde quedamos clasificados
si no me equivoco, como segundos. Y bueno, se nos presentó un formato de play-off en Marbella que a mí la verdad es que me pareció muy bonito. Creo que le faltó un poco de público, pero por aquello de las medidas COVID no había seguridad en ese sentido y se prefirió de que no hubiera público. Y bueno, la verdad es que se vivió una temporada totalmente atípica, pero que pudimos disfrutar y que yo como presidente voy a llevar grabada en la memoria, aunque con un final no muy feliz, pero si al final te paras y analizas y demás, pues hay que estar orgulloso y contento porque fue el primer año de un nuevo proyecto que terminó con mucho éxito y además con la clasificación para la Copa del Rey, ¿no? En el plano estrictamente deportivo, la aventura de los Carrasco comenzaba el 1 de septiembre de 2019 en el Polideportivo Municipal de Pozoblanco. Ese primer partido oficial y la segunda jornada de Liga, ya que en la primera fecha el equipo lucentino descansaba por el descenso administrativo del Écija Balompié, se saldó con el primer triunfo del nuevo Club Deportivo Ciudad de Lucena. Un gol del delantero malagueño Javi Henares en el tramo final de partido decidió el primer derbi provincial de la temporada. Sobre todo está claro que el principio de la temporada marcó nuestro destino, digamos, ¿no? Ganamos, creo que fueron 5 de 5 o 6 de 6 y eso ya nos hizo indicar que íbamos a estar arriba, ¿no? Nos hicimos fuertes en casa, hicimos un campeonato regular muy bueno. Es verdad que en el último tramo fue cuando estábamos flaqueando un poquito fuera de casa, pero bueno, nos dio para llegar al playoff cuando hubo el parón y decidieron los equipos que entraban. La verdad que fue una temporada preciosa, el inicio fue genial, creo que encadenamos 5 o 6 partidos seguidos, eso nos permitió mantenernos arriba durante toda la competición, una temporada que disfrutamos todos desde el primer minuto, que la vivimos con muchísima intensidad. Y bueno, luego, como dices, el parón, mucha incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar, terminó con esos playoffs tan bonitos que nos quedamos a un pasito y esa es la pena que tenemos y ojalá que este año nos consigamos resarcir de esos partidos del año pasado. La verdad que yo llegué nuevo, el primer año, no conocía tampoco la liga, no conocía a mis compañeros, pero bueno, yo creo que pasando los meses nos fuimos acoplando bien el equipo. La verdad que fue un gran equipo, grandes personas dentro del vestuario, que además eso nos ayudó mucho. Sí es verdad que bueno, nosotros no nos planteábamos llegar a lo mejor a jugar los playoffs, pero bueno, con los entrenadores que nos ayudaron un montón, que son los hermanos Carrasco, yo creo que fueron una gran motivación, incluso una gran ayuda en lo personal, futbolísticamente. Y nada, yo creo que poco a poco nos fuimos acoplando al sistema de juego y al final, bueno, creo que conseguimos hacer cosas que no nos esperábamos y terminamos, como te digo, fue a lo mejor un poco diferente por el tema del COVID, que veníamos de una buena racha. Yo creo que cuando pasó lo del COVID nos cortó esa racha y ya regresar después a los playoffs nos costó un poco porque no estábamos bien entrenados, a lo mejor no teníamos tanta condición física y pues sí llegamos un poco con desventaja en ese sentido. Pero bueno, yo me quedo con toda la temporada que hicimos, que fue espectacular, yo creo que nadie se lo esperaba y en lo personal pues que fui el segundo máximo goleador, que además tuve mucha participación, fue yo creo que casi todos los partidos y nada, la verdad que en ese sentido muy contento por la temporada. Al final de ese primer día que llegué se notaba que había un grupo espectacular, que es muchas veces lo más importante del fútbol, que haya un grupo que vaya toda la misma dirección y con la ayuda de Dimas y David, pues la verdad es que salió todo redondo. En su primera aparición en el Estadio Ciudad de Lucena, la escuadra celeste consiguió una trabajosa victoria frente al Club Deportivo Gerena. Este partido, donde los lucentinos fueron netamente superiores al cuadro sevillano, se decidió con un solitario gol de Luis Mirredondo en el minuto 73.
3 puntos muy importantes para coger confianza en casa. Seguidamente, el equipo de Dimas Carrasco asalta literalmente el estadio Manuel Polinario. La escuadra de Lucena derrota justamente por 0-2 al Saler Puente Genil Fútbol Club. Los 2 goles lucentinos fueron anotados en la primera parte. El primero de Javi Henares, aprovechándose de un error en el pase de Núñez. Y el segundo, antes del descanso, obra de Luismi Redondo, que bate por bajo y con mucha frialdad al guardameta pontanés. Después de la inyección de moral que supuso el triunfo en el derbi, el Ciudad de Lucena volvería a ganar por la mínima en casa, esta vez contra el San Roque de Lepe. Un gol de nuevo del malagueño Javi Henares de penalti en el minuto 24 le daría los 3 puntos a un líder fuerte que contaba sus partidos por victorias, incluso con la portería a 0. Un mes de septiembre que pudo ser perfecto para el Ciudad de Lucena, de no ser porque llegaría la primera derrota de la temporada. En su visita a la Unión Deportiva Los Barrios, el equipo lucentino salió derrotado frente a un rival muy intenso en su juego y que supo aprovechar sus oportunidades. Una en la primera parte, con un gol de Alex Guti, y un segundo tanto a 3 minutos del final de Germán Triunfo, cuando el equipo lucentino ya jugaba con un hombre menos tras la expulsión de Tony Pérez. Un resultado que no hubiese creado dudas si no fuese porque una semana más tarde los lucentinos no pasaban del empate frente a un Utrera que se mostró superior en el Estadio Ciudad de Lucena. Aunque el conjunto celeste se adelantó en el marcador a 7 minutos del final gracias a un penalti transformado por Javi Henares, el Utrera, que fue mejor en el global del partido, encontró su merecido premio con un gol de Cachana en el tiempo de prolongación. A pesar de que estuvo 2 semanas sin ganar y con los primeros críticos sembrando dudas sobre el equipo, esa tendencia negativa pronto se disipó al sumar 4 victorias consecutivas durante el mes de octubre, demostrando en ese momento que el Ciudad de Lucena era un líder sólido. El primer triunfo de la escuadra lucentina fue en el Complejo Deportivo La Granja, ganando 0-2 al Jerez Club Deportivo, con tantos de Nacho Martínez y el mexicano Eric Aguado. Después, un nuevo triunfo casero, aunque por la mínima 2-1, frente a un correoso Unión Balompédica Lebrijana en un duelo de mucha tensión que se decidió por los goles de Zurdo y Nacho Martínez. Una semana más tarde, el Ciudad de Lucena goleaba en la Ciudad Deportiva Rafael Gómez al Córdoba B, eso sí, con un marcador engañoso y gracias a la efectividad de Javi Henares, que marcó 2 goles junto al tanto de Mario Ruiz, que selló el triunfo en la que fue su casa. Pues tengo muy buenos recuerdos de la temporada en sí. El equipo estuvo todo el año arriba, toda la jornada en playoff, se jugó muy bien, se ganaron prácticamente la mayoría de partidos, se recuperó la ilusión de la afición de Lucena, que era uno de los objetivos que tenían David y Dimas cuando llegaron, y todos buenos recuerdos, sobre todo en especial el día del Betis, que se vivió un ambiente precioso, y el día del Puente Genil, del derbi aquí en casa, que también se vivió un ambiente espectacular y parecía un partido prácticamente de primera división, segunda división, y muy buenos recuerdos de todo el año. A ver, yo creo que sorprendimos más a la gente que no conocía el grupo, ¿no? Sorprendimos más a los rivales que no eran conscientes del proyecto que estamos haciendo, no conocían el modelo de juego que íbamos a proponer nosotros. Yo es verdad que vine conociendo a los místers y sabía a lo que venía, ¿no? Es cierto que la idea del club, la idea del proyecto es más a medio plazo y eso pues pulverizamos los tiempos, pero yo creo que ya en pretemporada, cuando el equipo empieza a rodar, cuando empezamos a coger los conceptos que los místers nos van inculcando, o sea, se veía que había mimbres para optar a donde llegamos, ¿no? Es cierto que
bueno, que yo a día de hoy lo sigo diciendo, si quizás si hubiera sido un playoff normal de los que nos enfrentamos con rivales de otros grupos a ida y vuelta, pues a lo mejor no hubiéramos estado este año en tercera división. No se sabe, pero yo es lo que pienso. Y bueno, el tema es que nos encontramos con un equipo que era muy superior a todos los que estábamos en el grupo y que a día de hoy pues ha vuelto a ascender de categoría con prácticamente la misma plantilla, ¿no? Pero yo creo que hay que estar orgullosos de lo que hicimos. Además ocurrió algo muy bonito, que el nexo que volvió a crearse con la afición hacía mucho tiempo que no estaba vivo aquí en Lucena, y ahora tenemos la oportunidad perfecta para refrendar pues todo ese año. Yo creo que a la vista está de que fue todo un éxito, ¿no? Sí que es verdad que nos faltó esa puntillita de poder haber logrado el ascenso, pero bueno, al final, como se hizo y de la manera que se hizo, creo que llegamos demasiado lejos, y donde Alberti al final pues pudo entrenar durante mucho más tiempo que nosotros. De hecho, pudo jugar partidos amistosos más que nosotros con la primera plantilla, y creo que ese también le valía el empate, y creo que fue ese plus que tenían más que nosotros, ¿no? Pero sí que es verdad que muy contento con ese año realizado, y bueno, la verdad es que darle las gracias una vez más. Uno de los mejores partidos de la temporada 2019-2020 fue, sin duda, el que enfrentó en jornada intersemanal al Ciudad de Lucena y al Betis Deportivo en la lucha por el primer puesto del grupo. Más de 2.000 espectadores presenciaron este duelo entre el líder y el segundo clasificado. El encuentro, de los más recordados de los últimos años, fue vibrante desde el principio y se resolvió gracias a un gol de Luismi Redondo mediado el primer tiempo. A partir de ahí, y con toda la segunda parte por delante, tocó sufrir frente al poderoso filial blanquiverde. Los recuerdos, la verdad que son buenos recuerdos, porque al final fue un partido entre semana, un jueves, me acuerdo, que se llenó la grada, toda la afición estaba con nosotros, y sabíamos que era un partido muy importante y que lo teníamos que ganar en casa, y bueno, pues salió muy bien. Tuve la suerte de meter el gol de la victoria, y por eso fue una celebración para Lucena y para todo el mundo. Creo que precisamente esos partidos contra el Puente Genil, tanto allí fue muy bonito porque conseguimos ganar 0-2, además creo que haciendo un muy buen partido. El día contra el Betis aquí en casa fue espectacular, con nuestra gente, que llenaron por primera vez el estadio Ciudad de Lucena, y se vivía un ambiente magnífico de una gran noche. Y como dices, el siguiente partido contra Puente Genil también en casa, con el estadio abarrotado, encima un resultado muy favorable. Fueron momentos muy bonitos, y luego desde luego que en los playoffs echamos de menos a esa gente, que es nuestra fuerza y nuestro apoyo. Encaramado en lo más alto de la clasificación, el Ciudad de Lucena entra en una dinámica irregular en cuanto a resultados, sobre todo lejos de su estadio. El equipo de Dimas Carrasco encadena 3 derrotas consecutivas y un empate antes del parón por las Navidades. Como curiosidad, el Ciudad de Lucena cayó derrotado por el mismo resultado, 1-0, en Ceuta, Sevilla y Jerez, mientras que solo pudo empatar a 1 en Arcos de la Frontera. Resultados adversos y que además estuvieron marcados por pequeños detalles y algunos muy parecidos. Por ejemplo, en Ceuta, el gol de la victoria caballa llegó en el minuto 96 de partido, cuando el equipo lucentino defendía el empate con un jugador menos tras la expulsión de Alex Caramelo. Un guión de partido similar al vivido por el equipo lucentino en el Estadio Chapín, donde el Jerez Deportivo Fútbol Club ganaba con un gol en el minuto 87, justo después de la expulsión del capitán Pablo Gallardo. Y es que los últimos minutos de partido resultaron fatídicos para un Ciudad de Lucena que se vio penalizado también en Arcos de la Frontera. Los lucentinos se adelantaron en el marcador con un gol de Luismi Redondo, pero después de perdonar el 0-2 en varias ocasiones, al final se dejó empatar en el minuto 94 con un gol de José Carmona. A pesar de los problemas en sus desplazamientos, el Ciudad de Lucena seguía respondiendo muy bien en su estadio,
donde no perdió un solo partido en toda la liga. El conjunto celeste finalizó el año 2019, antes del parón por Navidad, con un cómodo triunfo 3-1 frente al Antoniano. Una victoria que aún así no le permitió liderar el grupo décimo, dominado en ese momento por el Saler Puente Genil Fútbol Club. Pasados los polvorones y los Reyes Magos, el primer trimestre de 2020 se presentaba como un tramo de temporada clave para conseguir estar en la lucha por la zona de playoff. Sin embargo, el Ciudad de Lucena mantenía una peligrosa dinámica de equipo seguro en los partidos de casa y muy poco fiable como visitante. Hasta que llegó el inesperado parón en el mes de marzo, el cuadro lucentino no volvió a ganar un partido lejos de su estadio. 3 empates consecutivos en Rota, Gerena y Lepe y 2 derrotas en Utrera y Lebrija, mostrando así las carencias de este Ciudad de Lucena cuando jugaba lejos de su hábitat natural. La suerte para los celestes fue la gran fiabilidad que demostró el equipo de Dimas Carrasco en su terreno de juego. De esos partidos en el estadio Ciudad de Lucena hay 2 momentos estelares y determinantes en el futuro desenlace de la temporada. Por un lado, en la retina de los buenos aficionados quedó grabado el derbi comarcal contra el Puente Genil Fútbol Club, un duelo que nos devolvió el liderato y donde pudimos vivir una gran fiesta del fútbol cordobés. Yo creo que ese fue un gol especial también por el tema de que es un derbi, Ciudad de Lucena contra Puente Genil, y la verdad que nos jugábamos los primeros puestos y yo creo que era un partido muy importante y bueno, logramos ganar, si no recuerdo 4-0 más o menos, y nada, logré marcar gol de cabeza, me acuerdo, y la verdad que también por el tema del ambiente, de que vino la afición del Puente Genil, nuestra afición estaba ahí, la verdad que fue muy, muy bonito. Y nada, la verdad que me acuerdo mucho de cómo ganamos ese partido y lo celebramos y muy contento. Sí que es verdad que tuvimos una arrancada de año bastante buena con esas 4 victorias, como has dicho. Creo que al principio llegamos todos muy ilusionados, todos con ganas de demostrar, todos con ganas de tirar Lucena lo más arriba posible y bueno, creo que así fue al final. Todos los equipos luego tienen su pequeño bajón, su pequeño bachecillo que fuimos capaces luego de solventarlo bastante bien, ¿no? Sobre todo en el derbi cordobés, como bien has dicho, en esa goleada que al final nos permite entrar en ese playoff. Yo desde que llegué aquí a Andalucía la verdad que me encontré súper cómodo porque la idea que había en el club desde el cuerpo técnico era una idea que había trabajado yo con ella desde pequeñito, que me sentía muy cómodo y la verdad que mi adaptación fue muy rápida en ese sentido. Además encontramos un grupo magnífico, creo que tanto en lo humano como en lo deportivo, y eso facilitó todo, facilitó que llegamos hasta donde llegamos. La gente tenía muchas ganas, había mucho nivel, nosotros éramos conscientes de hasta dónde podíamos llegar y creo que todo eso fue sumando y nos permitió estar muy cerquita de conseguir el ascenso. En un auténtico partidazo, el Ciudad de Lucena pasó por encima del conjunto pontanés, goleando a su máximo rival por 4-1. No obstante, el gol de Joseliño antes de llegar al descanso y el segundo de Eric Aguado en el arranque del segundo tiempo fueron clave en el desenlace de este trepidante derbi. Aún así, el equipo dirigido por Diego Caro no se rendiría y un ex del Ciudad de Lucena, Núñez, recortaba distancias en el marcador con un gol de cabeza tras un saque de esquina. Un gol anecdótico porque en una nueva oleada ofensiva del equipo lucentino, el argentino Diego Jacob y Borja Encada, 2 de los fichajes de invierno, cerraron una goleada impresionante en una tarde para el recuerdo. Además de este encuentro, el choque más decisivo para los lucentinos fue, sin duda, el otro derbi provincial contra el Córdoba B. Sin saberlo, la goleada al filial cordobesista por 4-0 significó la clasificación del Ciudad de Lucena para el playoff final y un billete para la próxima edición de la Copa del Rey
debido a la mejor diferencia de goles con respecto al Jerez Deportivo. Sí, me acuerdo que lo que es la temporada competitiva a nivel deportivo fue excelente. De las 26, 28 jornadas, estuvimos cerca de 20 jornadas en el liderato. Os recuerdo que en esa competición estaba el Betis B, estaba el Jerez Deportivo, estuvimos mucho tiempo al frente de la competición. En otras jornadas, bueno, pasamos a la segunda y la tercera plaza, pero es verdad que estuvimos dentro de los 4 primeros, así que la gestión deportiva de lo que fue la plantilla en cuanto a resultados fue excelente. El Córdoba B, con la victoria del 4-1, creo que nos marca el posicionamiento de ser segundo y es cuando se para la competición, y a partir de ahí, bueno, afrontamos unos playoffs que han sido historia dentro del club, con un primer partido épico y después, bueno, un resultado que quizás fue demasiado abultado, pero es que enfrente teníamos a lo que a día de hoy hemos podido comprobar un equipazo, jugadores que, más de 5 o 6 jugadores que están en primera o en segunda división y que competimos con orgullo, sobre todo en los primeros 60 minutos, hasta que ya nos tuvimos que lanzar al ataque porque, si bien recordáis, el empate no nos valía. Este partido se jugó el 8 de marzo de 2020, días antes de uno de los momentos más dramáticos desde hace mucho tiempo para la sociedad mundial. La pandemia por el virus COVID-19 paralizó el mundo y el deporte en general. El fútbol pasó a un segundo plano y todas las miradas quedaron centradas en esta enfermedad que a día de hoy sigue cobrándose vidas humanas. Mientras tanto, desde las diferentes federaciones se estudiaba la mejor manera de finalizar las competiciones deportivas. Las noticias llegaban desde la Real Federación Española de Fútbol y también desde las territoriales, aunque cada club miraba sus intereses y daba su mejor versión de cómo finiquitar una temporada manchada por la pandemia. Es cierto, ¿no? Es cierto que he jugado muchos playoffs en otras categorías y en circunstancias normales, y estas que bueno, fue muy distinta porque cada día recibíamos una noticia distinta, no sabíamos cuándo íbamos a empezar a entrenar, no se tenía tanto conocimiento del virus, a lo que era capaz de llegar, y entonces con mucha precaución en todo, pero sí es cierto que bueno, que es distinto porque llega sin competir, con una mini pretemporada que al final lo que te hace es ponerte a punto, pero sin ritmo de partidos, y en la que yo creo que si bien cuando se cortó la liga el equipo no estaba en su mejor momento, a nosotros nos benefició, ¿no? que se parase y nos dio aire el parar, el limpiar la mente, el saber que estamos a 2 partidos de un objetivo que bueno, pues que adelantamos en el tiempo. Y esa circunstancia yo creo que el equipo se hizo fuerte y ahí está que estuvimos a punto. La verdad que yo súper contento, la verdad que fue, diría que fue la mejor temporada de toda mi carrera, porque como dices, llegamos a los playoffs, jugué casi todo, segundo máximo goleador del equipo, y la verdad que, bueno, la afición, otro nivel. Siempre estuvieron apoyándolos en las buenas y en las malas, estuvieron en los playoffs, pese a que no ascendimos, todos apoyando. La verdad que en ese sentido muy contento por la temporada, por los aficionados que siempre estuvieron, y la verdad que no puedo decir nada más. Muy agradecido con toda la afición y con el club y con toda la ciudad. Pues yo creo que la clave es lo que te he dicho, ser un grupo espectacular que trabajaba día tras día y bueno, con lo que te he dicho, con la ayuda de Dimas y David, que siempre estaban encima, siempre nuestra, y nos afectó, bueno, no nos afectó el parón, sino que después tuvimos que, para llegar a los playoffs tuvimos que entrenar dos meses muy duros, que fueron junio y julio, y la verdad es que muy bien, nos llevamos todo muy bien, con muchísimas ganas, y la verdad es que el equipo pues eso, iba a la misma dirección y conseguimos en los playoffs. Finalmente, la Federación Española de Fútbol decidió hacer un playoff en terreno neutral, enfrentando a los 4 mejores clasificados de cada grupo de la tercera división. En el caso del grupo décimo, el primero era el Betis Deportivo, el segundo el Ciudad de Lucena, empatado a puntos con el Jerez Deportivo, y el cuarto clasificado fue el Club Deportivo Utrera. Bueno, una gestión en planificación deportiva compleja.
compleja porque se empieza con un grupo de jugadores, si recordáis, una plantilla muy corta, podemos sacar muy buenos resultados, pero entendemos que en invierno tenemos que reforzar la plantilla. Si os acordáis, vienen 5 o 6 jugadores, justo cuando ya tenemos, digamos, un plantel bastante compensado, se para la competición, estamos 3 meses prácticamente parados, hay que retomar una nueva pretemporada, una pretemporada en donde muchos jugadores de nuestro plantel fueron tocados por equipos importantes que ya no tenían nada que hacer en la competición. Bueno, dentro de esa preparación, con jugadores que podían estar más fuera que dentro, porque evidentemente las ofertas que tenían de otros equipos eran de superior categoría y a nivel económico incluso superior, supimos intentar mantener ese grupo fuerte para ir a los playoffs, y una vez que vas a los playoffs, bueno, pues sabes que te vas a encontrar lo mejor de la liga. Nos encontramos un Jerez Deportivo que fuimos capaces de superar, y posteriormente, bueno, el Betis, que nos dejó con la miel en los labios. La recuerdo muy complicada. La recuerdo que entre la primera pretemporada, antes de empezar todo, el parón en el que no se podía salir de casa, cada uno entrenando en su domicilio, no todo el mundo dispone de los metros que disponían otros. Luego, cuando volvimos, otras 6 semanas para preparar, en principio 90 minutos, ¿no? Luego fueron 2 partidos, pero estabas preparándote con toda la calor en pleno verano ya para solo un partido. La verdad que pasamos con el Jerez y la última semana pues fue ya jugándonoslo todo con el Betis, que no salió como esperábamos. Bueno, pues la verdad es que se vive con muchísima ilusión. El equipo vuelve a los entrenos después del parón por el confinamiento y hace una pretemporada larguísima de 6 semanas, donde solo piensas en tu rival, que es Jerez Deportivo Fútbol Club, y nos parece que no pasaban los días, que no iba a llegar nunca ese momento, las nuevas medidas, todo muy difícil para poder entrenar, no se podía hacer partidos amistosos. La verdad es que todo muy complejo, ¿no? Pero llega la semana del playoff, ya aquí los entrenos se notaba que había otra cosa, la peña venía a animar al equipo. Bueno, la verdad es que fueron semanas de poco descansar, de sueño, de pensar mucho, de ilusionarte, de pensar y si damos el salto, que es que son 2 partidos, los tenemos en nuestra mano. Yo como presidente, la verdad es que lo vi con mucha ilusión, ¿no? De hecho, me gustó muchísimo la despedida que el equipo recibió el día de la semifinal, cuando fuimos a Marbella, donde toda la afición pues, se volcó con el equipo. Luego allí en Marbella, pues bueno, la verdad es que un poco sabor agridulce por aquello que te he comentado, de que no pudo haber público, pero se notaba de que nuestra gente estaba aquí y nos estaba apoyando, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue muy emocionante la forma en la que pasamos, porque la verdad es que sufrimos muchísimo, nos costó muchísimo trabajo pasar y bueno, hasta ahí muy bien. Luego ya después viene la semana de Betis, ya estás metido en esa dinámica de final, de que estamos aquí, de que lo tenemos demasiado cerca, que no se nos puede escapar. Otra vez la afición vuelve a animar a su equipo. La despedida de aquel día fue impresionante, de aquella que nos recordaba a los recibimientos antiguos de aquel ascenso que anhelamos a Segunda División. Y bueno, y ya llegar al hotel de concentración, ver las caras de los jugadores, de la directiva, la ilusión que todos llevábamos, la verdad que fue increíble, ¿no? Luego ya cuando iniciamos el partido con ese gol de Mairo tan tempranero, pues un recuerdo de que en el palco le digo a un directivo, digo, esto ya no se nos puede escapar, ya lo tenemos aquí, no se nos puede escapar, pero bueno, tuvimos la mala suerte de tener a un rival que hoy en día tiene muchos futbolistas en primera y segunda división y que era muy difícil de batir, además en plena forma física, venían de entrenar con su primer equipo, llevaban 3 meses entrenando y la verdad es que se notaba mucho, ¿no? Pero fue increíble luego llegar a Lucena y encontrarte a la gente que te estaba esperando aquí en el estadio, la verdad es que fue muy bonito. Es una experiencia muy bonita, con un final no feliz,
bueno, que te sirve para aprender y para mejorar cosas para la temporada siguiente, ¿no? Las semifinales estaban servidas y los mejor clasificados tenían algún privilegio en los partidos únicos que se iban a jugar en Marbella bajo un estricto protocolo sanitario y sin público en las gradas. En la primera semifinal, el Betis Deportivo eliminó por la vía rápida al Club Deportivo Utrera por 3-1. En la primera media hora de partido, los verdiblancos certificaron su pase a la final con 3 goles casi consecutivos. Robert de penalti en el minuto 10, Edgar a los 20 minutos y el tercero para el Betis lo marcó Rodri a la media hora. Ya en el segundo tiempo, la reacción del conjunto utrerano fue insuficiente y solo pudo acortar la diferencia con un gol de Sergio Navarro. En la segunda semifinal del play-off, jugada en el Estadio Municipal de Marbella, el Club Deportivo Ciudad de Lucena tuvo que sufrir y hacer valer el factor del empate para llegar a la gran final, eliminando al Jerez Deportivo Fútbol Club. Recuerdo que empezamos a entrenar en junio, se hizo bastante largo hasta llegar al primer partido contra el Jerez, y el día previo al partido del Jerez, el día del Jerez, lo recuerdo con nervios, con tensión, porque era un partido muy importante para el Lucena, para mí individualmente, para el grupo en sí, y lo recuerdo con nervios, sobre todo el mismo día del partido, la comida, la siesta que costaba dormir, y el partido pues fue un partido de playoff muy igualado, se decidió en detalle, en un gol que nos metieron por la escuadra. Nosotros tuvimos la suerte que reaccionamos rápido porque si no nos hubiera costado posiblemente el empate. Y nada, luego la lesión, que no me lo esperaba porque no me dolió en el momento, la semana siguiente tampoco tuve dolencia, y con un poco de tristeza porque a nadie le gusta lesionarse de gravedad. Y luego con el partido, con la victoria, pues muy contento y muy feliz con el resultado, cómo se jugó, y al final las victorias con esa incertidumbre hasta el minuto final son más bonitas. Al final eran unos playoffs, por así decirlo, nuevos, eran raros, y bueno, nos tocó en Marbella contra Jerez, donde nos valía el empate y conseguimos pasar a la final, y después ya en la final contra el Betis, pues a ellos les valía el empate, nosotros tuvimos la suerte de marcar al principio, en el minuto 1, pero bueno, ellos al final tenían un equipazo y se suponieron ante nosotros. Bueno, es algo diferente, ¿no? Algo atípico a lo que estaba acostumbrado. Yo recuerdo ese playoff en Lucena o esos 2 playoffs en Lucena, sobre todo el primero, ¿no? Donde, bueno, estaba la afición de Lucena exaltante, sobre todo con ese penalti que nos da el pase en la siguiente ronda. Bueno, es un estadio de júbilo donde no se puede describir, ¿no? Eso queda en el recuerdo, y la verdad es que fue muy bonito. Sin embargo, este playoff pues es un poco atípico, ¿no? Te plantas ahí sin tu gente, sin tu familia que te apoya, sin tu aficionado. Intentas concentrarte de la mejor manera posible, pero bueno, al final es un poco ser profesional y saber que te estás jugando la vida, ¿no? Pero sí que es verdad que ese aliento que te da la afición, pues en algunos puntos del partido donde sobre todo nos empata, por ejemplo, el Betis, y sí que es verdad que nos hace falta un poquito de ese empuje, ¿no? Pero bueno, al final pues se decantó la balanza sobre ellos y nada, les hacía falta, les valía el empate y yo creo que se aprovecharon también de ellos. Un partido tremendamente disputado y que tuvo su momento más álgido en el arranque del segundo periodo. Nada más saltar al campo, el conjunto jerezano consigue adelantarse en el marcador con un buen gol desde la frontal del área del lateral diestro Marcelo. Un masazo para los lucentinos que ahora sí tenían que contrarrestar ese tanto inicial de los azulones. Precisamente la gran suerte para el Ciudad de Lucena fue que un minuto más tarde y tras el lanzamiento de una falta lateral ejecutada por Mario Ruiz, la pelota queda suelta dentro del área y el capitán lucentino Pablo Gallardo la golpea con toda el alma al fondo de la portería jerezista.
un gol importantísimo que devolvió el optimismo al conjunto lucentino. A ver, pues yo creo que ha sido de los momentos más bonitos, ¿no?, que he vivido aquí en el club. Es verdad que fue un partido muy disputado, un Jerez que llega a muy buen momento de forma y la verdad que del revés que nos dieron, subimos de la acción al minuto, es una jugada que yo quizás no estoy acostumbrado, ¿no?, a pescar esos balones en el área, pero que me cae y en ese segundo pienso en hacer 50 cosas. Pienso en pararla y chutar, pienso en mandarla a la derecha, a la izquierda, pegarle fuerte, pero bueno, el momento de éxtasis, ¿no?, de ver que el balón entra y todos los compañeros, pues la alegría de saber que ese gol nos mandaba a la final fue súper emocionante. La verdad es que al final, pese a conocernos nada más que de ese año y yo haber empezado a descentrar ese año prácticamente nada más, excepto algunos partidos salteados con Diego Caro, la verdad es que me sentí muy cómodo y sobre todo con Pablo. Él me decía que no me preocupase, que ahí iba al choque arriba y que yo iba a la caída. Y la verdad es que muy bien, yo creo que el juego nuestro se ha basado en la confianza el uno en el otro y la verdad es que yo confiaba mucho en él y yo pienso que al revés, que era mutuo, ¿no? Y bueno, al final pues ese año se proyecta también en la confianza de los místers, ¿no? Al final ellos nos permitían mucho, nos daban mucha libertad y sobre todo la confianza, ¿no? Yo sabía que por muy mal que me llegara la pelota, que tenía la confianza total de ellos, que podía controlarla, que podía jugarla y que me la podía jugar desde atrás, ¿no? Y eso es importante. A partir de ahí y con mucho tiempo por delante, el Ciudad de Lucena supo sufrir y administrar su ventaja con el resultado de empate para hacer valer su pase a la final. Después de una semana de preparación, el encuentro definitivo se disputó la noche del 25 de julio de 2020 en las instalaciones del Marbella Fútbol Center. Es un partido que, analizándolo minuto a minuto, creo que tuvimos 65 minutos muy positivos para nosotros. No se puede iniciar mejor el partido con el gol de Maero, minuto 1, además una jugada combinada de todo el equipo en donde superamos la primera línea de presión, el balón llega a banda izquierda, a partir de ahí hacemos una buena combinación en banda, termina con un centro lateral de Joseliño y aparece el gol. Yo creo que al Betis le pudo los nervios del inicio de la competición, nosotros estuvimos muy bien, creo que el gol del empate llega muy pronto, me acuerdo perfectamente que fue un balón lateral, Pablo en ese centro lateral pierde la marca, se encuentra Raúl en un centro muy solo y bueno, es capaz de empatar. Pero el equipo en ningún momento se vino abajo, creo que fue dominador del juego, además ellos mismos, su entrenador lo reconoce en rueda de prensa, que en los primeros 45 minutos fuimos poseedores del balón, de la posesión, tuvimos llegada a campo contrario, incluso tuvimos bastante más ocasiones que ellos, pero llegó el empate al descanso. Ahí hay un momento clave, una vez que se reinicia el juego, es el 1-2 de Mario, ese balón que queda suelto en el área pequeña. Si Mario es capaz de convertirlo en gol, estamos hablando que un 1-2 a falta de unos 25-30 minutos de partido, nosotros hubiéramos hecho un repliegue medio, nos hubiéramos puesto atrás y bueno, ya hubiéramos lanzado peligrosos contraataques, pero pasar del 1-2 a un contraataque de ellos en esa misma jugada, termina con el 2-1 de ellos, una jugada desgraciada que termina en la mano de Javi Cuenca, puede haber sido falta, pero bueno, termina con el 2-1, ya el empate no nos vale, tenemos que sacar toda la artillería, mandamos los laterales muy altos, sabíamos que podíamos sufrir la contra del rival y bueno, terminó con un 4-1, pero con un equipo que supo competir, que le supo quitar el balón al Real Betis Balompié, que en ese momento era el equipo que dominaba la liga y que bueno, nos faltó ese punto de suerte en momentos concretos que quizá no hubiera dado esa ventaja del juego para poder llevarnos la victoria, pero es verdad que estábamos ante un gran equipo y que se mereció pasar por méritos propios. Pues la final, un poco lo contrario al día del Jerez, no teníamos tanta presión porque sabíamos que teníamos poco que perder, que al final los que tenían la responsabilidad de ganar y ascender al Betis, pero también muy bonito, con menos presión, disfrutar mucho más del partido y sobre todo cuando metimos en el minuto 1 el gol de Maero, una ilusión enorme y luego pues al final conforme pasaron los minutos el Betis fue siendo poco a poco dominado el partido y al final pues se vio la calidad que tenían, se vio los jugadores que tenían, que a día de hoy están todos primera, segunda división, han ascendido a primera ref y al final pues nos ganaron, fueron superiores, pero muy contentos por la imagen que dio el equipo en sí y muy feliz. Un partido que comenzó muy bien para los intereses del Ciudad de Lucena,
ya que consiguió adelantarse en el marcador en el primer minuto de partido con un tanto de Maero. Un gol que nos hacía soñar, pero al mismo tiempo sabíamos que era insuficiente ante un rival de enorme potencial ofensivo como el Betis Deportivo. El filial bético, con varios futbolistas en dinámica de primer equipo, siguió lo suyo sabiendo que tendrían sus opciones en ataque. No en vano tardaron 15 minutos en igualar el encuentro con un gol de Raúl García. Un empate a 1 con el que se llegaría al descanso. Y bueno, y después la final es verdad que sabíamos que íbamos contra un Betis que era todopoderoso, ¿no?, en la categoría, con jugadores que estaban con el primer equipo, con una preparación que llevaban mejor que nosotros, puesto que habían jugado muchos amistosos con el primer equipo en esa mini pretemporada que hicimos. Y bueno, nosotros sabíamos que íbamos a tener nuestras oportunidades y la verdad es que así fue, ¿no?, que hubo, pues creo que 25 o 30 minutos que estuvimos en segunda vez y que bueno, que creo que hicimos un papel muy digno y le pusimos las cosas muy difíciles. Sí, durante el año sabíamos que el Betis pues era un equipazo, la verdad, tenía jugadores de muy buena calidad y se demostró durante el año. Y sí, es verdad, es como te digo, cuando pasaron los playoffs y que a lo mejor el tema de que ellos sí pudieron entrenar con el primer equipo, nosotros no podíamos entrenar y llegaron a lo mejor con un plus ahí en los playoffs, pero bueno, que al final lo que te digo, esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Esta vez nos tocó tener un poco de desventaja, como hablas tú de experiencia, que a lo mejor nosotros, que bueno, en lo personal, que era mi primer año jugando playoff, tampoco sabía mucho sentimiento, había muchas cosas ahí que los nervios y tal, pero bueno, yo creo que lo hicimos lo mejor que pudimos y bueno, al final estuvimos ahí a nada, a un pasito de conseguir el ascenso, pero bueno. Posiblemente la clave de esta final y del posible ascenso del equipo lucentino estuvo en una jugada a los 4 minutos de la reanudación. En ese momento, el Ciudad de Lucena tuvo una clara oportunidad en un balón que golpea Mario Ruiz dentro del área y que pudo ser el 1-2 en el marcador. El rechace en esa misma jugada se convierte en un contragolpe que finaliza de nuevo Raúl García para adelantar al Betis en el marcador, un gol que supuso un duro golpe para el conjunto lucentino. Fue clave porque llegamos al minuto 60 con esa opción, ¿no? Si el fútbol es así, si llega a entrar, lo salvó cerca de la línea del rival, si le pasa por encima hubiera entrado, quién sabe, ¿no? Es verdad que creo que ellos eran superiores, eran mejor equipo, no creo que jugaran mejor, pero cuando ellos cogían el balón, cuando corrían a la contra en cada pérdida, eran aviones, ¿no?, pasando por nuestro lado y a lo mejor no hubieran remontado igual o a lo mejor le entra la presión y haber es capaz de aguantar el 2-1. Nunca se va a saber, pero bueno, es verdad que ellos merecieron al final la victoria y fueron justos vencedores. A partir de ese instante, Dimas Carrasco tiene que mover ficha con 4 cambios y lanzando a su equipo al ataque. Una circunstancia bien aprovechada por un rival que en ese guión de partido se movía como pez en el agua. En las numerosas contras del equipo verde y blanco llegaron los goles que dejaron cerrada la final. El tercero volvió a ser de Raúl García, que se marcó un hat-trick en este partido. Y el cuarto tanto, completando la goleada, fue obra de Misián. Al final, el Betis Deportivo fue el justo vencedor y el nuevo equipo de la Segunda División B. Los rivales supieron reconocer el nivel superior que mostró el filial bético en este playoff. A pesar de todo, el Club Deportivo Ciudad de Lucena realizó un balance positivo de una temporada atípica y llena de situaciones anómalas. A nivel deportivo creo que exprimimos el máximo jugo que podía tener ese plantel. Creo que bueno, empezar un proyecto nuevo en donde un equipo viene de no poder competir por la liga, sino más bien luchar por el descenso, atraer a jugadores importantes a un nuevo proyecto deportivo es muy difícil. Hay 2 formas de atraerlo,
o bien por el proyecto deportivo o bien por el nivel económico. Entonces, bueno, nos agarramos a esos 12, 13 jugadores que verdaderamente podían darnos el nivel, exprimimos al máximo todas sus virtudes. Me acuerdo en un acierto total de los sub-23, Javi Cuenca en portería, Luismi, Eric, incluso, bueno, jugadores que se habían ido del club y que lo trajimos, hicieron una gran cantidad de goles. Bueno, pues eso les permitió sacar muchísimo jugo, demasiado, creo yo. Bueno, eso con respecto a la plantilla del día de hoy cambia. Ya traer a jugadores después de aquella temporada a día de hoy es mucho más fácil, el proyecto está sostenido, a nivel económico hablan muy bien del equipo, con lo cual los buenos jugadores quieren estar en Lucena. Tenemos mejor plantilla, bueno, se le ha vuelto a también sacar bastante jugo y nos hemos metido en los playoffs, pero yo recuerdo una gestión excelente, tanto de la dirección deportiva como nosotros en el campo, a esa plantilla que nos dio un gran nivel y que nos permitió estar luchando con los mejores, y los mejores eran muy grandes equipos y muy buenos presupuestos. Bueno, el secreto fue que formamos un grupo humano bastante bueno, teníamos muy buena relación entre todos. A día de hoy yo sigo manteniendo relación con algunos compañeros del año pasado, me escribo de vez en cuando, formamos un grupo espectacular. Luego el equipo estaba súper bien trabajado para lo que es la tercera división, con David, con Dima se hacían entrenamientos, se planificaban los partidos prácticamente de una manera profesional, como si fuéramos un equipo de primera división, y al final eso en tercera división se nota. Luego en casa nos sentíamos muy arropados por la afición, al final las dimensiones del campo, el césped, nos ayudaba para nuestro modelo de juego. Entonces yo creo que esos fueron los secretos, cohesión de grupo, estábamos muy bien trabajados, y luego pues individualmente creo que también tenemos buenos jugadores, que a la vista está que hay algunos que están jugando en segunda B, otros están en tercera en equipos buenos, y al final eso también es importante y se nota. Sí, lo más importante para mí es que como decían los místers, fuimos a marcha forzada, es decir, fuimos adelantándonos a todos los objetivos que nos íbamos marcando, porque pronto nos pusimos con muchos puntos, pronto el equipo empezó a jugar bien. Creo que el buen ambiente que había en el grupo y que consiguieron meter los místers fue la clave. Al final, cuando pasamos malos momentos, el equipo nunca se dividió, siempre seguimos fuertes, unidos, aunque no consiguiéramos las victorias, y eso creo que fue la clave del gran año que hicimos. Bueno, la verdad es que cuando ese equipo, cuando hablamos con los hermanos Carrasco y entre ellos y la dirección deportiva, en este caso Juani, se ponen los nombres encima de la mesa, tales como Pablo Gallardo y jugadores como, bueno, tuvimos la temporada pasada, como Luismi, Eric, Javi Cuenca, José Liño. Decíamos, bueno, eso la verdad es que queda muy bien sobre el papel, pero ahora hay que hablar con los jugadores y a ver si van a querer estar con nosotros, ¿no? La verdad es que la llegada de los hermanos Carrasco marcó un antes y un después en el equipo. Muchos jugadores que ya los conocían, sabían de su forma de trabajar, pues de momento que se les hizo la llamada, se les presentó el proyecto que el club tenía, pues decidieron rápidamente venir, ¿no? Sí es verdad que no pensábamos que ese equipo diera ese resultado tan pronto, ¿no? Creíamos que el equipo iba a ir de menos a más, que el inicio de la temporada iba a ser un poco complicado, porque en la pretemporada hubo algunos jugadores que llegaron tarde, porque también tuvieron muchas lesiones, porque había jugadores que venían de jugar liguilla de ascenso y habían tenido 15 o 20 días de descanso, y pensábamos que el primer mes o el primer mes y medio iba a ser difícil y que ahí podíamos perder puntos con respecto a estar arriba, ¿no? Pero todo lo contrario, ¿no? El equipo empezó súper enchufado, además mantuvo una línea muy regular durante el año, y bueno, y luego tuvimos jugadores sorpresa como Luismi, de una grandísima calidad, Eric Aguado, que bueno, sabíamos que era un gran jugador, pero no esperábamos que nos diera ese rendimiento, y bueno, y la aparición de Pablo Gallardo, que bueno, sí que conocíamos de su experiencia, de su valía futbolística, pero que se echará el equipo a la espalda de la manera que se echó, y bueno, y el tipo de persona, lo profesional que es y demás, pues nos dio muchísimo para seguir, para
digamos, para el objetivo que nos habíamos marcado esa temporada, ¿no? Después de la experiencia vivida durante la temporada 2019-2020, el Club Deportivo Ciudad de Lucena no cejará en su empeño de subir de categoría. Quién sabe si este año, ojalá, puede ser el bueno y la próxima temporada nos veamos en la renovada Segunda División Real Federación Española de Fútbol. Bueno, pues espero que hayan disfrutado con los partidos, con las imágenes, con los goles, con los protagonistas, hablando de todo lo que fue la temporada: Javi Cuenca, Pablo Gallardo, Toni Pérez, Eric Aguado, Luis Mirredondo, en definitiva todo lo que fue un equipo que lo intentó hasta el último momento, hasta ese último partido frente al Betis Deportivo, pero que al final tuvo que decantarse por el filial bético, que se mostró claramente superior al resto de equipos. De todas maneras, va a seguir muy en la mente de este Club Deportivo Ciudad de Lucena, el seguir intentándolo para colocar el fútbol de Lucena donde realmente se merece, en una categoría superior. Esperemos que la próxima campaña el equipo lucentino pueda militar en la renovada y novedosa Segunda División Real Federación Española de Fútbol. Nosotros disfrutaremos desde aquí, desde el Estadio Ciudad de Lucena, y por supuesto que se lo contaremos como cada año en este Objetivo Segunda B. Hasta la próxima, a rodar el balón y ojalá la próxima vez en una categoría superior.